Hola, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a desmenuzar una de las metáforas agrícolas más ricas y fascinantes que existen. Es la imagen de la vid, el labrador y los pámpanos, que encontramos justo en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. A ver, es un texto súper vibrante, lleno de historia antigua, conceptos de agricultura milenaria y, la verdad, un mensaje que te transforma y que sigue siendo increíblemente relevante hoy en día. Así que, sin más rodeos, vamos a meternos de lleno en esto. Para que tengamos claro el mapa de ruta hoy, primero veremos el contexto de la vid. Número 2, la fuente de vida. Pasaremos al labrador y los pámpanos. Luego, lo que significa permanecer para dar fruto. Y cerramos con una conexión directa. Bien, arranquemos con la primera sección, el contexto de la vid y todo este trasfondo histórico y bíblico que tiene la metáfora del viñedo. Para entender el problema histórico que plantea el Antiguo Testamento tenemos que imaginarnos algo muy visual. Piensen en las uvas cultivadas, ya saben, grandes, súper dulces, carnosas, perfectas para un buen vino. Pero por otro lado están las uvas silvestres, las de monte. Estas son chiquitas, extremadamente ácidas y están llenas de semillas. Básicamente se esperaba que la nación de Israel produjera ese fruto dulce espiritual después de tantísimo cuidado por parte de Dios. Pero pues el resultado fue amargo, silvestre y, honestamente, muy decepcionante. Y bueno, lo que está interesantísimo es cómo lo cuentan los textos antiguos, como los Salmos o el libro de Oseas. Históricamente, a Israel se le veía como esta vid súper fértil que sacaron de Egipto. Se le preparó el terreno, se le puso un muro de protección y llenó una tierra increíblemente fértil. Pero, a la hora de la verdad, en lugar de dar un fruto que honrara todo ese esfuerzo, el pueblo empezó a multiplicar sus ídolos. O sea, la abundancia física de la tierra no se convirtió en una abundancia espiritual. Más bien, dio esas uvas silvestres de pura idolatría y rebelión. Pasemos a la sección 2, la fuente de vida. Aquí vemos la transición de esa antigua vid a lo que conocemos como la vid verdadera. Ahora, fíjense muy bien en esta palabra griega porque es la clave de todo. Alecinos. Significa genuina o verdadera. Y créanme, no es un detalle cualquiera. Al usar esta palabra, se está reemplazando por completo el sistema antiguo. Ya no se trata del pan físico en el desierto ni de la luz del templo. Lo que se está declarando aquí es que la fuente de vida ya no tiene nada que ver con una nación geográfica o con un linaje familiar, no. La fuente absoluta ahora es el alecinos, la vid genuina. Es un cambio de paradigma total. Y esto nos lleva a esa declaración tan famosa y directa: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Toda la idea aquí es romper esquemas y hacernos una pregunta bastante profunda. Digo, ¿de verdad lo esencial es identificarte con una religión, ir a un edificio o pertenecer a una organización? La respuesta que nos da el texto es un rotundo no. Estar de verdad identificado y conectado directamente a Cristo es la única manera de tener esa fuente de vida auténtica y que jamás se agota. Ok, vamos a la sección 3, el labrador y los pámpanos. Vamos a entender un poquito más los roles divinos en este viñedo. Esto nos muestra una dinámica súper rigurosa en el campo. A ver, hay dos opciones clarísimas para un pámpano, o sea, para una rama. Si la rama está ahí pegada, pero no da fruto, la acción del labrador es terminante. La quita. La corta por completo. Básicamente es removida de su posición de influencia. Pero, y aquí viene lo genial, si la rama sí da fruto, no es que el labrador diga, ya terminé, buen trabajo. Para nada. La interviene y la limpia. ¿Y para qué hace esto? Pues para que lleve todavía más fruto. Es un ciclo de mejora continua increíble. Hablemos un segundo de esa palabra que describe esta acción de limpiar, katheiro. En griego significa literalmente purificar de la suciedad, o en términos de jardinería, podar y quitar esos brotes inútiles. El análisis de nuestra fuente nos explica que el labrador usa la palabra de Dios como su agente limpiador principal. Es como si con ella quitara todas las impurezas de la vida diaria, condenando lo que hace daño e inspirando santidad. Todo para que estas ramas concentren absolutamente toda su energía en producir una cosecha mucho mayor. Pero ojo, hay un peligro grandísimo si evitamos esta limpieza. Es casi como una fórmula matemática del desastre. Autoridad más orgullo más ignorancia igual a desastre absoluto. Piensen en alguien que tiene una posición de liderazgo o mucha influencia, pero se niega a que la palabra lo pode y lo limpie. Eso crea un ambiente súper tóxico. Si no pasamos por ese proceso de katairo, el crecimiento real se estanca y es reemplazado por un orgullo que destruye todo a su paso. Es una advertencia fuertísima sobre creernos autosuficientes. Bien, entramos a la sección 4. Permanecer para dar fruto. Vamos a ver la mecánica de cómo se logra una cosecha espiritual de verdad. Y aquí viene una pregunta que cualquier persona con un jardín se haría por puro sentido común. ¿Cómo va a dar fruto una rama por sí sola si no está pegada al tronco, a la vid? Biológicamente es absurdo.
Si cortas una rama y la dejas ahí tirada, se seca y se muere, punto. Pues en lo espiritual pasa exactamente lo mismo. Crecer de verdad estando aislados es una imposibilidad absoluta. La savia, la verdadera vida, fluye única y exclusivamente cuando nos mantenemos bien adheridos a la fuente. Ahora, ¿cómo se ve ese fruto en la vida diaria? ¿Es tener un ministerio enorme o ser súper famoso e incluyente? Según la fuente que estamos analizando, para nada. Todo ese activismo es solo un subproducto. El fruto real y primario es la transformación de carácter. Fíjense en la lista exacta de Gálatas 5. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esa cosecha de virtudes internas, ese cambio total de actitud, es la prueba de oro de que alguien está verdaderamente conectado a la vid. Y para que vean cómo se ve esta limpieza constante en personas reales, hay una historia buenísima de Charles Spurgeon, un predicador famosísimo del siglo XIX. Cuentan que un día iba caminando por la calle con todo el ruido y el tráfico de carruajes y de repente se quita el sombrero a mitad de la calle y se pone a orar en voz alta. Cuando le preguntaron qué le pasaba, dijo que un mal pensamiento le había cruzado por la mente y sintió como si una nube se hubiera puesto entre él y su Señor. Quería confesarlo ahí mismo, en ese segundo, para quitar la interferencia. ¿Qué nivel de disciplina? Nos muestra lo crucial de mantener una conexión impecable, sin dejar que la suciedad se acumule ni un tantito. Pero bueno, por otro lado, tenemos una historia que nos muestra la otra cara de la moneda. Trata de un arquitecto bastante engañoso. Su suegro, que tenía muchísimo dinero, le encargó construirle una casa y le dijo que no escatimara en gastos. Pero el yerno vio la oportunidad perfecta y dijo, de aquí soy. Usó materiales súper baratos y se metió un buen dinero a la bolsa. Imagínese la sorpresa monumental cuando al terminar el suegro le da las llaves y le dice, sorpresa, la casa es tu regalo de bodas. Terminó viviendo en la mismísima mediocridad que él había construido. Y miren, en lo espiritual es lo mismo. Al final del día, inevitablemente cosechamos la calidad de lo que sembramos. Llegamos a la última sección, una conexión directa. Aquí veremos el tremendo poder y la promesa de permanecer en la vid verdadera. Vamos a ver cómo todo esto toma forma en una progresión que es súper lógica, pero a la vez poderosísima. Todo empieza con el paso número 1, permanecer en Cristo, mantener esa conexión vital. De ahí pasamos al número 2, guardar sus mandamientos, que no es otra cosa que una obediencia que nace simplemente de estar cerquita de Él. Y finalmente, el paso 3, pedir en su nombre. Cuando nuestra conexión está limpia y hay obediencia, nuestras intenciones se alinean. Nuestras oraciones dejan de ser egoístas y se vuelven súper efectivas. Y el resultado final de todo esto, siempre, es darle gloria al Padre. Y ya para cerrar este análisis, hay una imagen preciosa y profunda en los textos. Utilizando la antigua historia de Mefiboset, alguien que estaba roto y no tenía derecho a nada, pero termina invitado a la mesa del rey. Dice así, yo era ese Mefiboset, tullido por mi orgullo torcido. Pero de alguna manera me encontraste. No solo perdonaste mi vida, sino que me hiciste fructífero en tu mesa. Es una idea que literalmente te vuela la cabeza sobre lo que significa la gracia inmerecida. Nos recuerda que pasar de ser ramas secas a vidas que dan fruto no es cuestión de echarle ganas de forma aislada, es ser injertados y tener un lugar en la mesa del rey. Así que la gran pregunta que nos queda resonando es esta. ¿Estamos tratando de construir nuestro propio fruto a base de esfuerzo aislado o estamos verdaderamente listos para permanecer injertados en la vid genuina?